¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos crecer más espiritualmente? ¿Y cuánto quisiéramos ver a otros creciendo espiritualmente? Amén. Todos queremos crecer y ver a otros creciendo espiritualmente. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es algo progresivo, es algo que pasa poco a poco. Para eso hay que cultivar, eso se cultiva con tiempo, con experiencias, se cultiva con comunidad. Y como eso es necesario, nosotros tenemos que hacerlo juntos. Todo eso no se hace en soledad, secluidos en un lugar. Estas últimas semanas, como les decía, hemos estado llevando esta serie y quiero que esté claro lo que hemos estado hablando, que no solamente hemos sido llamados a ser discípulos, sino también ¿a qué? Está bien que no se acuerdan, a discipular. Qué bueno que tal vez no se acuerden. Bueno, hasta cierto punto, qué bueno. Yo espero que hoy se acuerden y se le quede. Pero no solamente a ser discípulos, sino también a discipular. El Señor nos ha llamado a hacer eso. Y el día de hoy lo que quiero hacer es una especie de resumen de lo que hemos estado hablando últimamente, pero quiero también hacerlo un poquito más práctico. Porque le voy a decir algo, yo creo firmemente en el discipulado. Yo creo, no solamente porque lo he visto, sino porque lo he vivido. Y rápidamente quiero compartir, hace aproximadamente 6 años, mi esposa y yo fuimos parte de un grupo de discipulados para matrimonios. Y no éramos los líderes, éramos los que estaban siendo discipulados. Y lo maravilloso de eso es de que teníamos conversaciones profundas, conversaciones que eran fuertes, que tenían que ver con el matrimonio. Y eso expuso muchas de las áreas grises que se aclararon y nos dimos cuenta de algo maravilloso, de que no solamente éramos nosotros que teníamos problemas, sino que muchas otras personas tienen problemas. Pero lo maravilloso aparte de eso es de que esas personas también nos ayudaban a levantar y nosotros le ayudábamos a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque había una comunidad de hermanos, hijos de Dios, que sabían que habían necesidades, especialmente dentro del matrimonio, que se tenían que entender. Y son temas muchas veces que usualmente usted no oye en predicaciones. Temas que tal vez son hasta cierto punto muy raras veces mencionados en las iglesias, pero eran necesarios para el matrimonio y para que el matrimonio sea saludable. Y todo eso sucede en comunidad, en discipulado, y por eso es tan necesario que nosotros tengamos eso en mente. Incluso hasta ahora ya nosotros seguimos con amistades, han pasado ya muchos años, pero todavía tenemos amigos de todos los que estuvieron en esa parte. Y gracias a Dios, lo puedo decir con seguridad, gracias a Dios, todos los que han estado en ese grupo todavía siguen casados, todavía siguen firmes, siguen caminando, porque muchas de esas conversaciones eran necesarias. Porque no se trata muchas veces, aquí desde el púlpito no siempre se tratan todos los temas y todas las áreas que se cubren. Muchas veces hay cosas que son muy exclusivas, temas que son exclusivas, no solamente dentro del matrimonio, sino en otras relaciones. Y no es de que no está bien que se haga, es que muchas veces la iglesia no hace eso. Yo espero que esta iglesia no sea de esa, yo espero que esta iglesia se hable de todo con transparencia. Pero a veces en esos momentos donde estás con tu grupo de comunidad, con tu grupo de discipulado, es tan bueno, es tan refrescante, tan liberador el poder tener esas conversaciones con personas que tú confías en ellos, que tú crees en ellos y te ayudan a crecer y te retan a avanzar. Así que yo quiero el día de hoy y quiero hablarle a esas personas que se sienten tal vez estancados en su vida espiritual, que sienten que no avanzan, que no crecen. Pero también quiero hablar el día de hoy a aquellos que sienten que están listos para el siguiente paso, para invertir en otros, para crecer, para avanzar y para enseñar a otros. El día de hoy eso es lo que yo quiero hacer y como les decía, solamente quiero resumir lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y quiero retar a algunas personas que esto de ser hijo de Dios, cristianos y ser discípulos no es, como dicen por ahí, de domingueros. No es solamente venir a la iglesia, ponchar tarjeta, como dicen, y decirle, Señor, ya hice lo que tengo que hacer durante la semana y me voy. Va más allá. Mi deseo es animarlos y retarlos a que vayamos más allá de ser personas que van los domingos nada más a la iglesia. Quiero que sean personas que cumplen el llamado de Cristo Jesús, de ir y ¿qué? Y hacer discípulos. A eso nos llamó el Señor. Ahí es que está el crecimiento. Amén. Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas.
y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Oren conmigo. Señor Jesús, gracias otra vez por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta serie nos ha retado a todos, Señor, para que seamos no solamente discípulos, sino que vayamos más allá a ser personas que hacen discípulos, Señor. Y te pido, Señor, que seamos sabios para abrir nuestros corazones y no solamente recibir esta palabra, sino que seamos hacedores de esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias otra vez porque tú hablas. Y te pido, Señor, que recibamos lo que tú quieres decirnos el día de hoy con corazones contentos y deseosos de hacer tu voluntad, de ser obedientes a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que acabamos de leer ahí sucedió el día o siguiente a lo que pasó en el aposento alto, donde 120 estaban reunidos. Vino el Espíritu Santo y se llenó ese lugar. Todas las personas que estuvieron ahí recibieron el toque del Espíritu Santo, unas 120 personas. Pero ¿qué sucede? Ese mismo día se convirtieron al Señor. Y no solamente se convirtieron, dice la palabra de Dios que fueron bautizados 3,000 personas. 3,000 personas fueron bautizadas en ese día. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta de lo que pasó. Ellos comenzaron a crecer unánimes, a juntarse, a estar juntos como familia, a ser comunidad, a ser no solamente personas que ahora se habían reunido una vez, sino que empezaron a ser discípulos. Y se dan cuenta que los discípulos estaban discipulándolos también. Y lo que yo quiero que entendamos es esa realidad profunda del discipulado que vemos ahí, que va más allá de solamente decir soy cristiano, va más allá de eso, va al hecho de que la realidad es de que ser discípulos debería ser nuestra identidad. ¿Y por qué yo digo que ser discípulo debe ser nuestra identidad? Porque cuando nos llamamos seriamente y verdaderamente de que somos cristianos, entonces tiene que mostrarse algo, tiene que haber un producto, tiene que mostrarse a través de nosotros que somos verdaderamente cristianos y que estamos siendo obedientes al llamado del Señor. Yo sé que algunos de nosotros hemos escuchado de apodos, ¿verdad? En el barrio, voy a llevarlos atrás. Allá en su barrio, ¿se acuerdan? En el barrio teníamos apodos, tal vez éramos nosotros que poníamos los apodos a algunas personas. Y no voy a ser muy gráfico con todos los apodos, pero usualmente esos apodos eran puestos por amigos o hermanos o primos o familiares de nosotros. Teníamos apodos. La última vez que mencioné algo así, lo dije y tuve que pagar las consecuencias de cómo me decían mis hermanos, porque mis hermanos todos me habían puesto apodos. Yo soy el menor de 4, así que imagínense, yo había recibido todos los apodos. Pero siempre en el barrio, los apodos los recibían tal vez por cómo era uno en alguna forma u otra. Si había, por ejemplo, un flaco, le decían, oh, ahí viene el espagueti. O le decían, oh, ahí viene el palillo chino. O ahí viene el Viernes Santo. ¿Saben por qué Viernes Santo, verdad? Porque no hay carne ese día. Bueno, ahí se le fue. Y siempre habían comentarios de esa forma. O el fideo. No sé si saben qué es un fideo. El fideo. Siempre le daban un apodo por alguna característica. A otros le llamaban por lo que hacían. El panadero de la esquina, el mecánico, ahí viene el policía. Todo eso todo el mundo tenía un apodo de alguna forma u otra. Así que los discípulos también tuvieron un apodo. Unos 10 años después de esto que aconteció ahí, lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 11, en el versículo 26. Ellos reciben el apodo de los primeros cristianos por primera vez. Cuando ellos reciben este apodo no era por algo lindo, ni algo bonito, ni algo maravilloso. Era una burla que le decían a ellos. Porque decían, mira, esta gente quiere tratar de ser como esa persona que vino hace unos años llamado el Cristo. Esta gente ama como Cristo, sirve como Cristo, ayuda a otros como Cristo. Entonces, de forma burlona, le decían, mira, quieren ser como Cristo. Y de ahí vino la palabra cristiano, la primera vez en Antioquía. A ellos se les llamó de esa forma. Como le decían, no fue de una forma bonita, fue más de una manera de burla para ellos.
Pero lo maravilloso de esto es que la iglesia abrazó ese nombre y lo hizo tan propio de ellos y se dio cuenta que es exactamente la identidad que ellos querían tener, que eran gente transformada que requería reflejar a Jesús en todo. Así que estuvo bien que le pusieran ese apodo. Para los discípulos, ese término que inició como una burla se convirtió en el más grande honor. Y como le decía, todo esto sucedió porque cuando en Antioquía le habían dado eso, 7 a 10 años antes de eso, vemos lo que pasó en el Nuevo Testamento, vemos lo que pasó en los 120, recibieron al Espíritu Santo. Y por esos 10 años que esas personas fueron bautizadas y fueron llenas del Señor, del Espíritu Santo, y fueron personas que servían, que amaban a los demás, la gente comenzó a ver de que estas personas son diferentes, así que lo vamos a llamar de una forma diferente. Y el día de hoy, si yo quiero que ustedes se lleven algo, aparte de repasar lo que hemos estado hablando estas últimas 3 semanas o 4 semanas, que ser cristianos y llamarnos discípulos no es solo un nombre que llevamos, tiene que ser quienes somos, tiene que ser nuestra identidad. Mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan eso de una forma tan grande, porque de ahí es que sucede, de ahí es que nosotros funcionamos, de ahí es que somos lo que decimos que somos. Si realmente usted es hijo de Dios y cristiano, es discípulo, usted va a saber que esa es su identidad. No es lo que usted hace, es lo que usted es. ¿Me entiende? No solamente lo que usted hace, sino lo que usted es. Entonces, si alguien lo observara a usted durante la semana, viera a usted un discípulo de Jesús o vieran usted a un discípulo de Jesús, vieran usted a Jesús o solamente a una persona religiosa, a una persona que va a la iglesia nada más, ¿qué viera la gente? No me responda, es una pregunta retórica, pero yo espero que ustedes se hagan esa pregunta. Si la gente me ve en la calle o habla conmigo, mis amigos, ¿será que ellos están mirando a Jesús, a un discípulo de Jesús en mí? ¿O simplemente a una persona religiosa, alguien que va a la iglesia? Y el día de hoy yo quiero darle 2 retos nada más, porque sabemos que más tarde vamos a comer, así que voy a tratar de compactar. Yo sé que por ahí dijeron, hermano, no se quede. Y no me pareció mala idea porque es más comida para nosotros. Dije yo, mi esposa es un genio. Ahora sí. Yo sé. Entonces, pero yo trataré de no extender mucho, pero lo que quiero es que veamos lo que aprendimos estas últimas semanas y hoy hacerlo práctico. Y lo primero que quiero retarte, lo primero que quiero decir o de lo primero que quiero hablar es retarnos a ser discípulos de Cristo. Y yo sé que estas últimas semanas hemos mencionado cosas que tienen que ver con eso, pero yo necesito que se le pegue, de verdad, que se le quede ahí adentro, que usted se canse de oír de que usted tiene que ser discípulo de Cristo. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús? No se trata de venir a la iglesia, tampoco de que, yo sé que Dios existe. Va más allá, es de seguir a Jesús. Venir a la iglesia es fácil, cualquiera viene a la iglesia, mucha gente va a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es seguir a Jesús de verdad. Y tenemos que tener algo bien claro, es que cuando venimos a Cristo, automáticamente nos convertimos en discípulos de Cristo, de verdad, deberíamos convertirnos en discípulos de Cristo. Eso quiere decir seguidores e imitadores de Cristo, cuando es genuinamente que venimos a Cristo. Pero cuando no, entonces nos damos cuenta de que hay un cambio que tiene que pasar dentro de nosotros. Tal vez tenemos que nacer de nuevo porque posiblemente lo hicimos de palabras y no lo hicimos de corazón. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que imita, es alguien que experiencia también, que trata de ser como alguien. Y en este caso, hablando de Jesús, un discípulo de Jesús es eso mismo, una persona que quiere verse como Jesús, quiere ser como Jesús, quiere imitar a Jesús en el amor, en la práctica, en servir a los demás. De eso significa, quiere vivir y hablar como Jesús habló. Quiere ser como Él. Pero sale del corazón, sale porque entiende de que eso es lo que Dios quiere y Dios ama de nosotros, que queramos ser cada vez más como Jesús. Y el escritor Francis Chan lo puso de esta forma y a mí me gustó mucho. Dice, ser discípulo de Jesucristo significa que aprendemos de Él, tenemos comunión con Él y obedecemos todo lo que Él nos manda. Ser discípulo de Cristo significa que aprendemos de Él, que tenemos comunión con Él y obedecemos algunas cosas, todo lo que Él nos manda. Y debería ser así. Ser un discípulo de Jesús significa que estamos siendo transformados a su imagen. Y es algo progresivo. Sabemos que es algo que no ocurre de la noche a la mañana, pero es algo que es necesario. Por eso cambiamos. La gente cambia.
Y eso es normal porque ahí se refleja el crecimiento. Uno no puede ser la misma persona siempre, porque si uno es la misma persona, entonces no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay crecimiento. Por eso, y ese cambio es producido por el Espíritu Santo, pero es necesario una comunidad de hijos de Dios para que vaya acompañado y pueda crecer en ese cambio que está experimentando. Entonces quiero simplemente rápidamente compartir 5 procesos que implica ser discípulo de Jesús. El primero es tener un encuentro real con Él. Tener un encuentro verdadero con Él. Tú no puedes testificar de alguien que no conoces. No puedes reflejar a alguien que no sabes quién es. No puedes imitar a alguien que no sabes quién es. Ser discípulo comienza con una relación viva y verdadera con Jesús. Y sí, yo sé que es muy fácil decirlo aquí, decir, hermanos, todos vivamos como Jesús. Y ahí está. Y a veces decimos, yo quiero vivir y vivo como Jesús. Pero realmente estamos viviendo como Jesús. Y no me refiero a que nos dejemos crecer el pelo, ni que andemos descalzos, ni nada de eso. Me refiero a vivir, que la gente practique, que la gente actúe, que vivamos reflejando el amor del Padre a través de nosotros. ¿Cuánto hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuánto hemos venido a conocer a Jesús? Si usted lo ha hecho, usted tiene que decirlo sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Ok? Usted puede decirlo claramente porque usted sabe que ha experimentado ese cambio en su vida. Cuando nos hemos encontrado con Jesús, cuando hemos sido transformados y cambiados por Jesús. Y yo espero que todos lo hayamos hecho. Y si no, hoy es el día maravilloso y especial y preciso para que usted conozca a Jesús verdaderamente. Ese encuentro con Jesús nos llevó a entender que somos pecadores. Nos llevó a entender que necesitábamos salvación, que estábamos viviendo en el lodo, que estábamos viviendo lejos, apartados de Dios, en oscuridad. Y al ser encontrado por Jesús, nos dimos cuenta de que hay amor, que hay esperanza, que hay un cambio, que hay algo sobrenatural que transforma nuestra vida. Y esa salvación solamente viene tras genuinamente entregar a Dios todo nuestro corazón, nuestro pecado, nuestro pasado, todo lo que somos. Ese encuentro con Jesús es el primer proceso que nosotros experimentamos para ser un discípulo de Él. Ese encuentro nos lleva a hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Siempre menciono esto porque yo creo que no hay mejor forma de dar un ejemplo de que cuando nosotros nos dan algo bien bueno que nos gusta, y nos llamamos, ay, mira, prueba esto, ¿verdad? Queremos. Y yo quisiera que nosotros viéramos el evangelio de esa misma forma. Cuando tenemos ese encuentro con Jesús y nos damos cuenta que somos tan libres, tan transformados, decir, mira, hay gente que necesita eso. Yo tengo que decirle a alguien de Jesús, de lo que hizo en mí. Y tal vez no te sepas toda la Biblia, pero tú sabes lo que pasó en ti. ¿Quién eras tú y quién eres hoy? Y la gente necesita ver a Jesús a través de ti. Como le digo, tal vez no tengamos todos los versos aprendidos, pero la gente puede ver a Jesús a través de ti. Puede saber quién eras tú y quién eres tú ahora. Solamente a través de ese encuentro con Jesús. El proceso número 2 es compartir lo que hemos visto y vivido. Como discípulos testificamos de su amor, de su perdón, de su poder y de su verdad. Y no es contar ideas ajenas, no es contar historias de otra persona, es contar la historia tuya a la luz de lo que hizo Jesús en ti. Podemos decir a muchos versículos a la gente, podemos contar de todo a la gente lo que vemos en la Biblia, en la historia de la Biblia, pero nada, como le digo, cuenta mejor el poder de Jesús transformador, lo que hemos vivido, de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero también tiene un efecto poderoso, que la gente vea y oiga lo que Dios ha hecho en tu vida. Aunque no te sepas todos los versículos, tiene un efecto poderoso lo que Él ha hecho en tu vida y en tu corazón. Todo lo que estamos aquí, tenemos un testimonio. Todo lo que estamos aquí, de una forma u otra, si estamos aquí, es porque creemos a Jesús, necesitamos de Jesús. Sabemos que no somos perfectos. Sabemos que éramos pecadores, somos pecadores y necesitamos la gracia de Jesucristo. Todo lo que estamos aquí tenemos un testimonio. Y la gente necesita escuchar. Y yo sé que ninguno aquí hemos sido perfectamente buenos. Ninguno aquí venimos tal vez de un fondo donde todo ha sido color de rosa y todo bien. Un ángel bajado del cielo. Algunos ángeles bajados del cielo están en el infierno, solamente les digo. Así que por más perfecto o bien que tú quieras o pensar que eres, no, ninguno de nosotros lo somos. En algún momento nos dimos cuenta de que necesitábamos a Jesús, necesitamos ser transformados. Y aunque ahora no somos perfectos, sabemos que hemos avanzado y que hemos crecido, que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Eso es necesario, que la gente lo vea. La gente allá afuera necesita oír
y ver quién es Jesús y qué ha hecho Él en ti, en tu corazón, en tu vida para transformarte. El proceso número 3 es mostrar a Jesús con palabras y acciones. Con palabras y acciones. Entonces ya Jesús nos salvó, nos transformó, nos hace sus discípulos. Ahora vamos a servir a los demás como Jesús. Vamos a hacer Jesús a los otros. Vamos a tener misericordia, vamos a amar a aquellos que tal vez nos odian. Y miren, le voy a decir, estas últimas 2 semanas se ha visto y se ha sentido mucho acá. Y a veces es muy difícil querer ser Jesús para otros, querer mostrar misericordia. Cuando los medios sociales, las redes sociales, las noticias nos llenan de tanta información, alguna verdadera, otras falsas, y nos aturden, nos abruman y no sabemos. A veces nos duele tener que orar por nuestro gobierno. A veces nos duele tener que orar por policías, por agentes del control de la patrulla fronteriza, como se llamen. A veces nos duele, pero ¿sabes qué? Nosotros debemos hacerlo. No nos gusta, pero son personas que necesitan a Jesús. Son personas que necesitan encontrarse con Jesús también. Y a veces en todo eso uno lo que quisiera es que le llegara un látigo del cielo y le diera a todos y las cosas funcionaran a nuestro favor. Pero como le decía al principio, Dios sabe por qué permite las cosas. Y no siempre nos gusta, pero el plan de Dios es perfecto. Lo que sí debemos ser, claro, prudentes. Y no voy a abundar mucho en eso, pero debemos ser prudentes. Y el Señor Jesús nos llama a nosotros a que vivamos y seamos como Él. Que más allá de nosotros solamente ver lo que pasa afuera, seamos bendición también. No solamente oremos por bendición, sino que seamos bendición, que sirvamos a los demás. Tu estilo de vida es parte de tu testimonio. ¿Cómo tú vives? Si tú eres una vida transformada, la gente va a ver en tus acciones una vida transformada, que tú reflejas a Jesús también con lo que haces. No solo hablemos de ser cristianos, seamos verdaderamente cristianos. Actuemos de acuerdo a eso. Si nos van a llamar, aquellos quieren ser como Jesucristo, aquellos son los que pretenden ser como Jesús, que aman como Jesús, actúan y hablan como Jesús. Si nos van a llamar así de esa forma, entonces vamos a actuar de esa forma. Y creo que muchas veces eso sale natural cuando viene un encuentro verdadero con Jesús. Cuando somos cambiados y transformados de una forma verdadera, nuestra respuesta automática es imitar a Jesús, ser como Jesús. Así que no basta con hablar de fe, amor y evangelismo o justicia o servicio. Tenemos también que vivirlo. Amén. ¿Está claro eso? Número 4 es ser guiado por el Espíritu Santo. No por la habilidad humana. Eso de ser discípulos requiere el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo que nosotros podemos actuar en el don del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo se muestra a través de nosotros. La gente conocerá el amor de Dios en ti por el Espíritu Santo porque Él vive en ti. Y tú estás siendo transformado y siendo convencido de pecado y transformado y cambiado una y otra vez y renovado por el poder del Espíritu Santo. Y aunque es necesario hablar y decirle a otros de Jesús, muchas veces sucede que solo cómo nos conducimos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, la gente dice, en esta persona hay algo diferente. Eso es lo que marca a un discípulo. Cuando una persona verdaderamente viene a Jesús y su identidad cambia de solamente ser una persona más allá afuera a un hijo de Dios, a un cristiano, a una persona que decide amar a Jesús, amar como Jesús y vivir como Jesús, entonces la gente ve a una persona diferente. Y no es una pretensión, no es que yo voy a actuar, es algo que automáticamente, naturalmente comienza a fluir a medida que somos transformados. Amén. Por eso es tan necesario el poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso nos lleva a ser así, testigos, discípulos, donde quiera que nosotros vayamos. Y número 5, testificar de Jesús en todo lugar y en todo momento. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo que seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a ser testigos aquí en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayamos, eso es parte de nosotros. Así que discípulos es nuestra identidad como creyentes. Ser discípulos es nuestra identidad como creyentes. Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, del capítulo 2, 9. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Para reforzar con lo que digo acerca de qué es nuestra identidad como creyente, dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de estos altos privilegios no es para que nosotros nos echemos fresco. No es para decir, espérame, no me hables. Yo soy hijo de un rey, real sacerdocio, nación santa. No es para eso. Dice ahí que para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos puso en esas posiciones es para que reflejemos nuestra identidad, para que seamos quienes hemos sido llamados a ser, para que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Así que eso de generación escogida quiere decir que tenemos un comienzo nuevo en la vida. De ser real sacerdocio quiere decir que es un nuevo acceso que tenemos a Dios. Ya tenemos acceso a Dios, no tenemos que sacrificar nada más que nuestro corazón y entregarnos al Señor verdaderamente para tener ese acceso verdadero a Jesús. Somos una nación santa, eso quiere decir que nosotros vivimos bajo un nuevo gobiernos. Ya no somos gobernados por las tinieblas, ya no somos gobernados por el mundo, por nuestras pasiones, ahora somos gobernados por el Señor, por nuestro Dios. Y lo maravilloso de esto es que somos un pueblo especial. Ahora tenemos un nuevo dueño. Ahora el enemigo no es dueño de nosotros. Ahora tenemos un nuevo dueño, alguien que nos ama, que nos cuida, que se interesa por nosotros. ¿Sabe que esto fue un evangelio tan raro, tan diferente? No un evangelio, una creencia tan rara y tan diferente para muchas personas en el Nuevo Testamento, porque decían, ¿cómo es eso de que un Dios quiera tener relación con su creación? Quiera que hablar con su creación, quiera ser amigo, quiera ser padre de su creación. En el Nuevo Testamento eso era algo muy raro y muy difícil de entender porque mucha gente que no conocían a Jesús creían en otros dioses. Y esos dioses siempre demandaban, haz esto para agradarme a mí, haz lo otro, sacrifica esto, haz lo otro, esto una y otra vez. Así que para ellos sus dioses eran demasiados intocables, inalcanzables. Y de repente viene Jesús y le dice, el reino de Dios está aquí en la tierra. Yo quiero tener esa relación con usted. Yo quiero que ustedes me conozcan, que conozcan al Padre a través de mí. Y eso fue lo que hizo el Evangelio, algo que es totalmente diferente a los demás. Que el creador de todo el mundo quiere tener una relación tan cercana con su creación. Ninguna otra creencia muestra tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Ningún otro Dios por ahí que se llame Dios muestra el sacrificio tan grande y tan maravilloso que el único Dios verdadero. Que el único y verdadero Dios. Amén. Dice en el versículo 10, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros que éramos, pero ya no somos. Y eso es lo que me gusta de lo que Dios hace en nosotros. Porque cuando alguien te ve y dice, hey, pero tú eres cristiano ahora, pero tú no eras que andaba en el mundo, andaba haciendo esto y lo otro. Sí, ese era yo. Ese era quien yo era. Esa era la forma en que yo actuaba. Pero ahora, dice aquí lo que acabamos de leer, que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. Ahora somos salvos. Así que ser discípulos no es una tarea que elegimos cumplir según nos sintamos. Ser discípulo es el reflejo natural de haber sido alcanzado por Jesús por la gracia y la misericordia de Dios. No se trata de un ministerio para algunos, sino de una identidad para todos. Nosotros somos discípulos y esa es nuestra identidad, es quiénes somos. Si tú has sido transformado por Cristo, entonces ya tienes algo que contar. La gente ya puede ver algo a través de ti, algo que mostrar a alguien, algo que anunciar. Nosotros nos nacimos de nuevo solamente para ser salvos y ya. Sería muy cómodo eso, solamente venir a Cristo, Señor, sálvame, pum, eres salvo. Ahora voy a la iglesia todos los domingos y eso es todo. Nosotros no fuimos salvos para eso nada más. Nosotros nacimos de nuevo para ser discípulos, para seguir a Jesús. Ser discípulo no es opcional, es parte de quienes somos. Entonces, si la iglesia primitiva quiso obedecer al llamado, entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué nos detiene a nosotros para obedecer el llamado de ser discípulos? Y aún más allá, a lo que voy, a mi reto número 2, hacer discípulos. Ahora entendemos que es un discípulo, hablamos de que eran personas que aprendíamos de él, que lo imitaban a él, que mostraban su carácter. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora que somos discípulos, ¿qué vamos a hacer con eso?
Jesús ya nos llamó para ser discípulos, Él nos llamó a multiplicarnos, o sea, lo que está formado en nosotros, que no se quede solamente en nosotros, sino que esto lo mostremos a los demás. Y eso me lleva a mi segundo reto, como le decía, que no solamente seamos discípulos, sino que hagamos discípulos. Yo quiero que por un momento usted se imagine a una persona que que estuvo en una inundación. Está afuera en la calle, su vehículo está siendo arrastrado por el agua y él está arriba de su vehículo a punto de morir porque el agua se lo lleva. Y de repente viene un rescatista, el rescatista viene, lo agarra, lo abraza y se lo lleva, lo levanta. Lo logra levantar y unos días después el rescatista le dice, yo no solamente quiero salvarte a ti, pero quiero enseñarte a que salves a otros. Así que ese rescatista comienza a pasar tiempo con él. Le comienza a enseñar cómo se pone el equipo, cómo se puede sentir seguro cuando va a buscar a personas que están en medio de un momento peligroso. También cómo acercarse a las demás personas que están pasando tal vez un momento de esa forma y cómo guiarlos. Así que con el tiempo esta persona no solamente es agradecido de haber sido salvo, sino que ahora él se equipa para salvar a otro. Ahora él es el que corre a la salvación de otras personas. Y yo quiero que veamos esto de esta forma porque ese primer rescatista es como Jesús. Él fue quien nos fue a llamar, a buscar, a salvar. Y nos dice, no solamente quiero que sepa que yo te quiero salvar, ahora quiero que tú aprendas a mostrar la salvación, a llevar la salvación a otros. Y eso somos nosotros. Quiero que lo veamos de esa forma. Nosotros no solamente hemos sido salvos para quedarnos salvos y ya, sino para que otros conozcan del amor, de la gracia y la misericordia de Jesús. Cada vez que alguien es salvado por esa persona que era un rescatista y que esa persona que se convirtió en el rescatista, él motiva a esa persona a rescatar a otros. Como le decía, Jesús es como ese rescatista. Y en Mateo 28 Jesús lo puso de esta forma. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi todos seguimos ese versículo hasta ahí, ¿verdad que sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué bueno. Pero después le dice, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Ahí es donde muchas veces nosotros no terminamos el mandato ahí. Que le enseñemos a los demás. Eso es hacer discípulos. Y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Toda autoridad le ha sido dada al Señor. Y le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le enseñen a obedecer. Eso es lo que es discipulado, enseñarles a obedecer. Y yo quiero que lo veamos de una forma práctica, pero antes de eso yo quiero que vayamos nuevamente al pasado y pensemos lo que estaban viviendo estos discípulos. Los discípulos, diferentes escenarios, se lo pueden poner de esa forma, estaban viviendo su vida normal, trabajando en sus ocupaciones, tranquilos, normales, y de repente llega esta persona a Jesús y le dice, hey, sígueme. Ellos se sintieron impulsados a seguir a Jesús y comienzan a seguir a Jesús. Por el curso de 3 días, ven a esta persona llamada Jesús, un maestro, un líder que hace milagros, sana a enfermos, libera a endemoniados, da vista a los ciegos, levanta a muertos. Comienzan a ver todos los milagros y prodigios que él hace y ellos están bien emocionados porque creen y saben que este que vino es el Hijo de Dios, está haciendo todo esto. Por el transcurso de 3 años, ellos comenzaron a ver estas cosas tan maravillosas. Pero después, ese maestro, ese líder, de repente muere. Y por los siguientes 3 días de su muerte, yo me imagino que los discípulos se sentían un poco frustrados, un poquito como desanimados, desilusionados, como ¿qué acaba de pasar? ¿No era este Jesús que sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos? Este Jesús de repente viene y muere. Y ahora como, ¿qué hacemos? Entonces, después de su muerte, en esos siguientes días, Jesús viene y se levanta después de esos 3 días y ya lo que era algo desilusionante se convierte en una esperanza poderosa porque dicen, pero de verdad que Jesús es poderoso porque no solamente venció el pecado, sino que venció también la muerte. Y ahora la fe de ellos es verdaderamente fortalecida.
Al fin de esos 3 días Jesús hace algo inesperado, resucita de la muerte y trae salvación, vence la muerte. Entonces, al regresar, en vez de decir, hey, yo vine ahora a transformar el mundo, le dice, voy a enviarlos a ustedes a llevar este mensaje. Y es el mensaje que nosotros hemos recibido. Es el mensaje que hemos recibido no solamente para ser discípulos, sino para hacer discípulos. Y el llamado a ser discípulo, todo eso tiene una sola base. El hacer discípulo se reduce en una sola cosa, en amor. Simplemente y claramente. Yo quiero que lo veamos y lo entendamos de esa forma, en amor. Jesús hizo discípulos por amor y nos llama a nosotros a ser discípulos por amor. Número 1, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios y no obedecemos su mandamiento de ser discípulos? Y número 2, ¿cómo no amamos a las demás personas que necesitan esta salvación? Por eso, el hablar a otros y enseñarle a otros acerca del amor de Dios, de que debemos ser transformados y cambiados, el hacer discípulo, la base de eso es el amor. Así que para ir terminando, solamente quiero que veamos esto de una forma práctica y trataré de dar estos siguientes pasos rápido para que aprendamos a ser discípulos, porque todos hablamos ya de ser discípulos, pero ¿cómo hacemos entonces discípulos? Lo primero que yo quiero que veamos es que quitemos las excusas. Lo primero que quiero que entendamos, el primer paso para hacer discípulos, quiten las excusas. La mayoría de los cristianos siempre tienen la excusa de que, es que yo no sé lo suficiente. Es que yo no tengo la experiencia. Yo no soy un líder. Yo no sé, yo tengo un pasado terrible. Pero si tú no te sientes suficiente, acuérdate que Dios usa la disponibilidad, no la perfección. Él te va equipando a ti a medida que tú vas creciendo. Así que Él lo que quiere es un corazón que quiera servirle a Él, y entonces Él viene y equipa a ese corazón y le da. Porque la gloria no es de esa persona, la gloria es de Dios. Y dicen, no tengo tiempo, pero nos damos cuenta de que el discipulado no es algo de un tiempo en el día, es algo de cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos con las demás personas. Tener ese grupo de personas a las que nosotros ayudamos a crecer y nos ayudan a crecer a nosotros. Así que no es cuestión de tiempo. Y dicen, es que no soy líder. Si eres discípulo, puedes discipular a otros. Tengo muchos errores y qué bueno que esa excusa siempre está. Tengo muchos errores porque precisamente es lo que Dios utiliza para que la gente aprenda a crecer y a ser transformado, porque tú puedes mostrar la evidencia de la gracia de Cristo, del amor de Dios. Paso número 2, tenemos que definir una meta. ¿Qué estamos tratando de formar cuando hablamos de ser discípulos? Personas que aman a Jesús, crecen en Él y lo obedecen. Esa es la meta. Personas que aman a Jesús, que crecen en Él y lo obedecen. No buscamos seguidores de nosotros. No buscamos apuntar personas a nosotros, a que nos sigan a nosotros. Eso es otra cosa. Eso es una doctrina demoníaca. Sin tener mejores palabras, eso es. La gente no puede apuntarse así. Yo no puedo decir, síganme a mí porque yo no soy perfecto. Pero yo tengo que decirle a la gente, sigan a Jesús, que Él es el perfecto. Él nos llama a ser como Él. No buscamos seguidores de nosotros, sino seguidores de Cristo. No apuntamos a la gente a nosotros, sino a su vida, a Jesús. Las vidas transformadas por ser más como Jesús muestran entonces a Jesús. Y eso es lo que tenemos que apuntar. La meta del discipulado no es llenar grupos, sino transformar vidas. De eso se trata. Paso número 3 es que no temamos a discipular. A veces vemos que el discipular puede sentirse como algo atemorizante. Imagínate cómo yo voy a tener un grupo de personas a los que le comparto mi testimonio, le digo quién era yo antes, mis faltas, mis caídas y todo eso. Y uno se siente como que están intrometiéndose demasiado en la vida de uno, pero a veces perdemos el punto principal de eso, y es de mostrar la gracia de Jesús. No temamos a discipular. Debemos compartir nuestra vida con otros y ayudarles a crecer. Puede sentirse como algo que puede dar temor, pero en realidad no debe ser así. Y quiero que entendamos que eso es algo un poquito que no es tan formal como tal vez lo puede ser. A veces nos imaginamos enseñando parados en un grupo, predicando, pero el hacer discípulo es algo informal hasta cierto punto, porque tú estás teniendo relación, estás teniendo comunicación, comunidad, vida con otras personas. Y eso es lo que permite que tú pierdas ese temor.
Así que no deje que el temor te evite hacerlo. Número 4, invierte en tu crecimiento. Desarrolla 3 áreas. Y te voy a compartir estas 3 áreas rápidamente. Desarrolla relación. Conecta antes de corregir. Una de las cosas que hacemos como discipuladores es que tenemos que corregir, pero corregimos con amor. Pero antes de corregir, debemos hacer algo bien claro y es conectarnos con la persona. Que tengan confianza, que sepan de que somos hijos de Dios y que estamos propensos a fallar y que esa corrección cuando viene con amor. Jesús discipuló comiendo, caminando y conversando con ellos. Y él tuvo un momento que tenía que hablar y reprender a sus discípulos, pero lo hizo con amor, lo hizo con claridad también. Él desarrolló esa relación con ellos. También desarrolla enseñanza. Como le digo, no necesitas saberlo todo. No tienes que saberlo todo. Solo muestra lo que has aprendido caminando con Jesús. Tu experiencia puede guiar a otro. Número 3, desarrolla una aplicación práctica de cómo vives. Ayudar a las personas a vivir lo que aprendemos. No solamente nos sentamos a hablar de la obediencia de Dios, obediencia a Dios, de ser hijos de Dios, de vivir en santidad. Debemos reflejar, debemos practicar, debemos mostrar cómo se aplica eso a nuestra vida. Y paso número 5, debemos cultivar hábitos para discipular. Sobre todo, el más principal es orar. Orar intencionalmente por esas personas, por ese grupo que tenga. Tienes que orar. Pídele al Espíritu Santo que te dé dirección, sabiduría, porque depende de Él. No depende de nosotros ni de nuestra sabiduría. No es un programa. Debemos que aprender a hablar y a dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Número 2, comparte tu vida de fe. Aparte de orar, compartamos nuestra vida de fe. Comamos, tomémonos un café, demos un mensaje de ánimo, un estudio bíblico corto, compartámonos versículos bíblicos que te animan. De eso se trata, de hacer vida y de crecer juntos. Número 3, enseñar a obedecer, no solamente a escuchar. Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. ¿Qué es obedecer? Es acompañar, procesar, confrontar muchas veces y animar y caminar juntos. De eso se trata cuando hablamos de discipulado. Amén. Entonces, antesito de terminar esto, yo quiero llamarte a algo más. Tal vez tú no estás seguro en dónde caes, si tú quieres discipular o quieres ser discipulado. Yo quiero invitarte a una opción que es como una 2B, ni siquiera voy a decir tercera, pero una 2B. Por último, yo quisiera motivarte a abrir tu casa a discipular. Yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que cómo va a ser transformado un poco cómo hacemos el discipulado y lo vamos a llevar ahora a la casa. No lo vamos a hacer, no vamos a dejar de tener ellas y no vamos a dejar de tener café y conversaciones, pero vamos a tener grupos vitales en casa. Y tal vez tú no estás seguro si quieres discipular y dirigir o liderar o co-liderar uno, o si quieres ser discipulado y quieres crecer. Lo que te pediría es de que por lo menos abras tu casa para que sea un punto de transformación, para que ahí se reúna un grupo de personas que no solamente tal vez tú crezcas, sino que tal vez tus vecinos, tus amigos puedan ir también. Porque eso lo que leemos, si vamos otra vez a lo que leímos al principio, lo que estaban haciendo los discípulos y aquellos que venían a Cristo era tener esa vida, esa relación. Y decía que iban de casa en casa y compartían el pan. Saben que a nosotros nos gusta compartir el pan y el café, pero no es exactamente a lo que se refería ahí, pero compartían juntos. Tenían esa vida. Así que si ese eres tú, yo quiero animarte, quiero pedirte de que también tomes ese paso de abrir tu casa, que sea un lugar de transformación. Así que el llamado al discipulado es para todos, no es para algunos. Si yo dijera aquí cuáles son discípulos de Jesús, tal vez todos levantáramos las manos. Pero si le preguntara cuántos estamos discipulando, tal vez no todos levantáramos las manos. Y qué bueno hasta cierto punto, porque entonces sabemos dónde estamos y a dónde debemos estar. Amén. Así que si queremos realmente crecer, como dijimos al principio, le pregunté al principio, ¿cuánto quieren crecer? Si realmente queremos crecer y queremos que otros crezcan también, entonces tenemos que ser discípulos y tenemos que discipular a otros. Amén. Jesús nos envió con estas palabras: vayan y hagan discípulos. Ese llamado no es para mañana, no es para otro día,
no es cuando estemos listos. Ese llamado es para hoy, para que ya lo empecemos a hacer. No importa quién eres tú, ni qué tú haces en la iglesia, el de ser discípulos y hacer discípulos es la misión que el Señor nos ha llamado a todos a llevar. Si somos discípulos, entonces estamos llamados a reproducirnos, a reproducir lo que Jesucristo hizo en nosotros y a multiplicarnos, porque de eso se trata lo que hemos estado hablando. Amén. Ahora yo te voy a pedir una cosa más y te prometo que esta es la última. Cada uno de estos asientos tienen un círculo detrás de ellos que tienen un código QR. Si tú escaneas ese código QR, te va a salir una lista y una de ellas es únete a un grupo vital. Yo te voy a pedir que lo hagas, que escanees eso ahora mismito. Yo estoy mirando a todo así para que se sientan mal. Escanéalo y cuando tú le das a únete a un grupo vital van a aparecerte varias opciones. O es que quieres ser discipulado, que está bien, o que quieres discipular, o que quieres abrir tu casa. Yo te voy a pedir que el día de hoy tome una de esas 3 decisiones. No te estoy pidiendo que vendas tu vida, ni tu casa, ni tu carro, ni nada de eso. Te estoy pidiendo que tomes una opción, que tomes una decisión el día de hoy. Si quieres ser discípulo o si quieres hacer discípulo. Si quieres ser discípulo, entonces vamos a unirnos a un grupo vital y vamos a crecer juntos. Si quieres hacer discípulos, vamos a hablar también para que entonces te pongamos y te conectemos a liderar un grupo. Independientemente de la que tú elijas, yo personalmente me voy a comunicar contigo. Amén.